Muy buenos días con todos. Vamos a empezar el día de hoy el curso de física y vamos a tratar el tema de dinámica lineal. ¿Ya? Para eso, ¿qué es la dinámica lineal? Bueno, para estudiar lo que hemos visto hasta ahorita, lo que es el movimiento rectilíneo, lo que hemos visto movimiento rectilíneo de forma variado, generalmente hemos visto que se aplica las ecuaciones sin importar de dónde se origina ese movimiento del cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que hemos analizado cuando un cuerpo ya tiene una velocidad inicial y adquiere una velocidad final durante un transcurso de un tiempo, pero no estamos analizando qué es lo que ocasiona que el cuerpo se mueva, ¿no? Que se traslade, genere un cambio de posición. Entonces, ahora lo que se va a ver aquí en este tema de dinámica lineal es se va a estudiar el movimiento rectilíneo, ¿no? Que no se toma en cuenta las fuerzas que originan el movimiento de los cuerpos. Eso vamos a tomar en cuenta las fuerzas, ¿no? Como ya hemos estudiado también en lo que es estática, comprendemos que existen fuerzas, ¿no? Principales que hemos visto en estática 1 y en la primera condición de equilibrio, ¿no? Entonces, al conocer ya esa magnitud, podemos digamos, unir ambos conceptos, ¿no? Y eso es lo que viene a ser la dinámica lineal, ¿no? Pues, pero, ejemplo, mira, dos casos, mira, me dan en este texto, ¿no? Un camión con una carga de 1 millar de bolsas de cemento y un automóvil sin pasajeros. Ambos con la batería baja y tenemos que moverlos para encender la máquina. ¿Cuál de los dos vehículos se moverá con mayor facilidad? A ver, ¿cuál crees tú? Obviamente, el que tiene menor carga, ¿no? Va a ser más fácil moverlo, ¿no? Si le aplico una fuerza más pequeña, se va a mover mucho más fácil, ¿no? Que es el auto. En cambio, un camión es mucho más pesado, tiene mayor carga. Si tú le aplicas la misma fuerza a ambos, tanto el camión como el auto, vas a generar, pues, que el auto se mueva, pero el camión no se va a mover nada, ¿no? Porque necesitas aplicarle mayor intensidad de fuerza, ¿no? Y eso es lo que se deduce, ¿no? Eso en sí, el concepto de dinámica lineal vendría a ser el estudio de los cuerpos que se encuentran en movimiento, pero considerando las causas que originan ese movimiento, que vendrían a ser las fuerzas, ¿no? O sea, las fuerzas van a ocasionar que un cuerpo se mueva, ¿ya? Entonces, cuando vemos eso, ese tipo de ejercicios, estamos hablando de dinámica lineal, ¿ya? Veamos esta gráfica, tenemos acá un bloque que está siendo, se le está aplicando dos fuerzas en este ejemplo, ¿no? 20 newton hacia la izquierda, porque ves acá la flecha que apunta a la izquierda, y 20 newton hacia la derecha. Entonces, acá ¿qué podemos entender? Imagínate dos personas, a la izquierda y a la derecha, jalando con la misma intensidad de fuerza, 20 newton, 20 newton. El cuerpo se va a encontrar en equilibrio mecánico. No va a tener velocidad ni aceleración, porque ambos jalan con la misma intensidad de fuerza. O sea, no se va a mover para ningún lado, porque está equilibrado. Las fuerzas están equilibradas. Pero ¿qué hubiera pasado si de repente cambiamos, ¿no? Entra otra persona y jala con una intensidad de 60 a la derecha? El que de la izquierda sigue manteniendo su fuerza, que es 20 newton. Entonces, en este caso, como él tiene mayor fuerza, va a lograr que este bloque se mueva hacia su lado, hacia la derecha. Entonces, ¿por qué? Porque va a existir una fuerza resultante, que se le va a llamar. ¿Cuál es la fuerza resultante? Ya vamos a ver más adelante, pero es la sumatoria de todas las fuerzas que están siendo aplicadas en un cuerpo, ¿ya? Entonces, en este caso, el bloque sí se va a mover. Entonces, ¿qué está originando que se mueva? Esa diferencia de fuerzas. Esas fuerzas es lo que causa que el cuerpo se mueva, ¿no? En el caso anterior dirás, profe, pero acá también hay dos fuerzas y no se mueve. Sí, pero si son equilibradas, si son fuerzas iguales, no se va a mover. Ya, acá la fuerza resultante sería cero, acá sí va a haber una fuerza resultante, ¿no? Vamos por acá y vemos que el movimiento del bloque es con un RV. ¿Qué significa eso? Que existe aceleración. Entonces, cuando existen o aparece la fuerza resultante, es porque existe una aceleración, ¿no? Esta origina una aceleración. La fuerza resultante origina en sí una aceleración, ¿ya? Y obviamente, aceleración, ya sabes que se ha estudiado en en el capítulo de MRV, ¿no? Entonces, por ahí vamos a unir esos conceptos, ¿no? Para formular la siguiente ecuación, que es la segunda ley de Newton, que me dice lo siguiente, ¿no? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esta ley, muy conocida, segunda ley de Newton, se puede expresar de esta forma en esta ecuación, ¿no? Digamos que A, que es la aceleración, es igual a FR, que es la fuerza resultante entre la masa. Entonces, si yo quiero hallar la aceleración de un cuerpo, voy a dividir fuerza resultante entre masa. ¿Está bien? De aquí podemos deducir a lo siguiente, ¿no? Paso a multiplicar la masa y diría que la fuerza resultante es masa por aceleración,
que es lo que más ustedes recuerdan, ¿no? Más fácil de recordar, ¿no? De manera práctica, ¿no? FR igual a masa por aceleración, ¿no? O fuerza resultante igual a masa por aceleración. Esta es la misma ecuación, ¿no? Solamente que se le pasa a multiplicar la masa. Entonces, esto es lo que tú tienes que memorizar, obviamente, aprenderlo. Con la práctica ya no vas a tener ningún problema porque es una ecuación sencilla, ¿no? Ahora, entonces, las unidades que vas a trabajar van a ser en la fuerza, ya sabes que es en Newton, la masa es en kilogramos y la aceleración siempre es metro por segundo al cuadrado. Las unidades no van a cambiar, son las mismas, ¿ya? Ahora sí, veamos cómo calculamos la fuerza resultante, ¿no? Que es el tema del capítulo es tratar de hallar la fuerza resultante, ¿no? Ahí está, en una nube, que FR, fuerza resultante, va a ser igual a la sumatoria, significa esto, de todas las fuerzas que están a favor de la aceleración, menos todas las fuerzas, sumatoria de todas las fuerzas, o suma de todas las fuerzas en contra de la aceleración. O sea, en otras palabras, la aceleración cuando tú lo graficas con una flechita también, ¿no? Entonces la flechita me indica hacia dónde va, a la derecha o a la izquierda. Si yo veo fuerzas que están yendo en el mismo sentido que la aceleración, entonces tienen que ir en este lado, ¿no? Sumar acá, ¿no? Fuerzas que van a favor de la aceleración. Menos las fuerzas que van en contra, quiere decir cuando la flechita apunta en sentido contrario a la aceleración. Entonces acá tengo que sumar todas las fuerzas que están apuntado en sentido contrario a esa aceleración, ¿ya? Y de esa manera aplico esta sustracción y obtengo la fuerza resultante, ¿ya? Que sería la que voy a aplicar en esta ecuación, ¿no? FDR igual a masa por aceleración, ¿ya? ¿Qué más? La fuerza resultante, FR y la aceleración siempre tienen la misma dirección, ¿no? Exactamente, ¿no? La fuerza resultante siempre va a tener la dirección de la aceleración. ¿Qué quiere decir? Si la aceleración está yendo hacia la derecha, la fuerza resultante también tiene que ir a la derecha. Y viceversa, ¿no? Si va hacia la izquierda la aceleración, la fuerza resultante también tiene que ir hacia la izquierda, ¿ya? Bueno, aquí hay un concepto de masa y fuerza. Dice, la masa es una medida cuantitativa de la inercia, ¿no? Cuanto mayor es la masa, más se resiste un cuerpo a ser acelerado. Un newton es la cantidad de fuerza neta que confiere con la aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con una masa de 1 kilogramo, ¿no? Son conceptos entre masa y fuerza, ¿no? Porque recuerda que un newton es la unidad de medida de la fuerza, ¿no? Bueno, vamos a las aplicaciones. El ejercicio número 1 me dice, calcula el módulo de la aceleración que adquiere el bloque, ¿no? Están pidiendo hallar la aceleración. Entonces vemos el gráfico, el esquema, aparece un bloque de 4 kilogramos de masa que tiene una fuerza que está en sentido hacia la derecha, ¿no? Está yendo hacia la derecha, que es 20 newton. Y está, digamos, el cuerpo moviendo, ¿no? Debido a esta fuerza se está moviendo en ese sentido, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Estas rayitas que están atrás me indican que se mueve hacia la derecha, ¿no? Entonces, como me piden la aceleración, aplico la ecuación, ¿no? Segunda ley de Newton, aceleración es igual a fuerza resultante sobre masa, ¿no? Pero en este caso, yo solamente voy a obtener una sola fuerza. En mi esquema, en este gráfico que me dan, solamente aparece una fuerza que es 20 newton. No aparece ni otra, ¿no es cierto? Como es la única, esa será la única fuerza resultante que hay, pues no hay otra fuerza. ¿Cuándo se aplica la fórmula que está acá, chicos? Esta fórmula. Cuando hay más de una fuerza, ¿no? Cuando hay una sola fuerza, simplemente se asume que esta fuerza es la resultante, ¿no? Entonces, en este caso, reemplazo ahí simplemente los datos, digo, sería 20 entre 4, porque fuerza resultante sería 20 newton, la masa es 4 kilogramos, divido y obtengo la aceleración, en este caso sería el valor de 5, 20 entre 4, 5, y pongo su unidad siempre en la respuesta, metro por segundo al cuadrado, ¿no? Problema número 2, me dice, calcula el modo de la aceleración que adquiere el bloque, ¿no? En este caso, el bloque está moviéndose en sentido hacia la izquierda, ¿no? Pero en eso no va a afectar en nada, el análisis va a ser el mismo. Me piden la aceleración, entonces tengo que aplicar la misma ecuación que el problema anterior. A es igual a FR sobre masa, ¿no? Entonces, reemplazo mis valores. En este caso, solamente hay una sola fuerza, que es 20 newton, pero en este sentido, en este caso, apunta hacia la izquierda. Bueno, como es la única, será la fuerza resultante, ¿no? Entonces será 20 entre la masa que es 2, divide, si obtienes la aceleración, en este ejercicio saldría 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Pasamos al problema 3, me dice, calcule la fuerza F, ¿ya? Que actúa sobre el cuerpo de masa M igual a 4 kilogramos, ¿no? Entonces me dan de dato la masa y me piden hallar la fuerza F, ¿no? Que aparece acá, en el gráfico. El piso me dicen que es liso, bueno, eso es, no nos va a influir, digamos, en el procedimiento, ¿no? Eso no.
La aceleración, 7 metros por segundo al cuadrado, y vemos su flechita de la aceleración que apunta hacia dónde, hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces la fuerza resultante también va en ese sentido. Ahora, ¿cuántas fuerzas tiene este cuerpo? Solamente hay una fuerza que está siendo aplicada, que es F. Entonces esta será la fuerza resultante, pues la única. Cuando hay una sola fuerza, es esa, ¿no? Ya va a ser en otros problemas donde aparece más de una fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aplico la ecuación fuerza resultante igual a masa por aceleración. Reemplazo en lugar de FR pongo F, ¿no? Porque es F lo que me piden hallar. La masa es 4, mira, acá está el dato, y la aceleración también es dato, vale 7. Multiplicas nada más 4 por 7 y obtienes que es 28 y pones la unidad de la fuerza que sería Newton, ¿no? Así que la fuerza F es 28 Newton. ¿Correcto? Pasamos al problema 4. Y me dice acá, según la figura mostrada, calcule el módulo de la aceleración del bloque, ¿no? Acá sí, como verás, ya te habrás dado cuenta que aparecen 3 fuerzas, ¿no? 3 fuerzas aparecen en el bloque de 5 kilogramos, ¿no? Y me piden hallar la aceleración. Bueno, en este sentido, en este caso, perdón, como ya aparece más de una fuerza, tengo que aplicar esta ecuación, ¿no? Fuerza, sumatoria de fuerzas a favor de la aceleración menos suma de fuerzas en contra de la aceleración. ¿Está bien? Ahora, ¿en qué sentido se mueve la aceleración, no? Acá tenemos que saber en qué sentido va, ¿no? Siempre va a favor de la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo sé hacia dónde se mueve la aceleración? A donde haya la mayor cantidad de fuerza, ¿no? Mira, date cuenta que acá a la izquierda va 20 newton y a la derecha está yendo 60 y también otra fuerza que es 10. Entonces, rápidamente yo voy a aplicar esta fuerza que está acá, esta ecuación que está acá. Fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas a favor menos fuerzas en contra de la aceleración. Entonces, voy a poner así. Sería 60 más 10 menos 20 igual a 5A. ¿Por qué 5A? Porque la masa es 5, la aceleración voy a calcular. ¿Y por qué he sumado acá 60 más 10? Porque son las fuerzas que están a favor de la aceleración. Tú dirás, pero profe, yo no veo acá la aceleración. Mira, vamos a insertar una flechita. Siempre que no aparece, tú puedes insertar por acá una flechita. Digamos que es de la aceleración, ¿no? Que es hacia la aceleración. ¿Por qué? ¿Por qué en ese sentido? Porque siempre la aceleración va, digamos, va en la dirección donde se encuentra la mayor cantidad de fuerza. Y rápidamente te has dado cuenta que solamente a la izquierda hay 20 newton y a la derecha sería 60 más 10, 70 newton. Entonces la aceleración tendría que ir en ese sentido, ¿no? Y podemos agregarla acá, ponerle acá un cuadrito de texto para poner la aceleración. A ver, la aceleración, a ver. Ponemos ahí, ¿no? Y de esa manera, pues, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación, ¿no? En la ecuación de la fuerza resultante para obtener como resultado lo que nos pide en este caso, que es la aceleración. ¿Ya? Entonces acá sería 60 más 10 menos 20. Restamos, obtenemos aquí el valor de 70 menos 60 más 10, 70 menos 20, ¿no? Igual a 5A. 50 igual a 5A, paso a dividir el 5 y por lo tanto obtengo como respuesta el valor de la aceleración, que sería ¿cuánto? 10 metros por segundo cuadrado, ¿no? Sería el valor de la aceleración. Lo que nos piden calcular. ¿Ya? Siguiente problema, me piden calcular el valor de m para que el cuerpo acelere con 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? A ver, el valor de m, de la masa, me piden hallar, ¿no? O sea, en kilogramos. A ver, tenemos este esquema. Vemos que el cuerpo, estas rayitas que están atrás, aquí a la izquierda, esas 3 líneas paralelas, indica que el cuerpo se está moviendo hacia dónde, hacia la derecha, ¿no? En el caso anterior también, mira. Estas líneas que están atrás también me indican que el cuerpo se mueve hacia la derecha, por lo tanto la aceleración tiene que ir en ese sentido. Pero no siempre, ¿no? Por eso generalmente siempre es mejor ver dónde está la mayor cantidad de fuerza, ¿no? A ver, acá, mira, la aceleración va hacia la derecha, ¿no? Ya me están diciendo que va hacia la derecha, por lo tanto, las fuerzas que van a favor de la aceleración, tengo que restarle las fuerzas que están en contra, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles son las fuerzas que van a favor de la aceleración? Sería 25 y 15. Tendría que sumarlos y restarle la única fuerza que va en contra, que sería 10 newton, ¿no? Entonces me quedaría así. 25 más 15 menos 10 igual a la masa que voy a calcular, y la aceleración ya lo conozco, vale 5, ¿no? Reemplazas nada más, sumas y restas, ¿no? 40 menos 10 igual a 5m, me queda 30 igual a 5m, paso a dividir el 5 y como respuesta obtengo que el valor de la masa sería 6 kilogramos, ¿no? 30 entre 5. Pasamos al problema 6. Tenemos calcule la masa M del bloque. Ya tenemos acá el bloque de masa M. Me piden hallar eso. La aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Dos fuerzas. Una que está hacia la izquierda, que es 14 newton, y una a la derecha, que es 50 newton. Pero ya me indica que el bloque, estas líneas que están atrás, ¿no? Me indica que el bloque se mueve hacia la derecha.
Porque obviamente, si te das cuenta, 50 newton es mayor que 14. Como si dos personas que jalan en el sentido, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. ¿Quién tiene más fuerza? Entonces el bloque se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración está en ese sentido, ¿no? Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Pondré acá 50 menos 14, ¿no? Tengo que restar, ¿no? Fuerza que está a favor de la aceleración 50 menos la fuerza que está en contra, que es 14. Será igual a la masa por aceleración. La masa es m, la aceleración es 4. Reemplazo nada más. Me queda 36 igual a 4m. El 4 pasa a dividir. Y obtengo como respuesta el valor de 9 kilogramos, ¿no? La masa del cuerpo, o el bloque, ¿no? En este caso. Problema 7 me dice calcula F para que el cuerpo de 4 kilogramos acelere con 6 metros por segundo al cuadrado. El bloque tiene dos fuerzas. La fuerza F, que es lo que me piden calcular, y la fuerza de 16 newton que apunta en sentido contrario. Obviamente esa es la fuerza que está en contra, 16 newton. La fuerza que está a favor es F. Entonces yo pongo mi fuerza resultante sería F menos 16 igual a masa por aceleración, que sería 6 es la masa. Perdón, en este caso es 4, vamos a poner al revés. Bueno, no importa, el orden de factores acá no tiene el factor de producto, ¿no? 4 por 6 viene a ser igual a 24. Pero lo ponemos así mejor. A ver, F menos 16 igual a 4 por 6, que sería F menos 16 igual a 24. Vas a sumar y por lo tanto la fuerza F valdría 40 newton, ¿ya? Sería el valor de F. Pasamos al problema 8. Mira, me piden, según la figura, calcula F. Si la masa es 3 kilogramos. A ver, acá observamos que hay un bloque, ¿no? Circular que tiene 3 kilogramos de masa. Transcurren 2 segundos, ¿no? Acá está esta línea curva en la parte de arriba. Dice el tiempo que ha transcurrido para que el bloque se mueva de este punto hasta el punto final. ¿Cierto? Tiene una velocidad inicial, ¿no? De 2 metros por segundo y una velocidad final de 6 metros por segundo. Luego que pasan los 2 segundos, ¿no? Pero la fuerza sigue constante, F y F, ¿no? La fuerza no cambia, ¿no? Es la fuerza que es la que está jalando el bloque y le está generando un movimiento. Y a su vez, debido a una aceleración, hay un cambio de velocidad, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas sí tenemos que aplicar dos conceptos, ¿no? Lo que es MRV y lo que es el tema de hoy, que es dinámica lineal, la fuerza resultante. Empezamos primero con aplicamos MRV, ¿no? ¿Y qué ecuación voy a aplicar? La ecuación de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Cuál es la velocidad final? Acá está, velocidad 2 metros por segundo en este punto, ¿no? La velocidad inicial sería 2 metros por segundo, velocidad 1. El tiempo es 2. Acá está, 2 segundos, ahí está. ¿Y qué voy a calcular entonces con esta ecuación? La aceleración. La aceleración sería entonces, en este caso, reemplazo en la ecuación, paso a dividir y obtengo el valor de la aceleración, en este caso sería 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Teniendo la aceleración, voy a aplicar ahora la segunda ley de Newton, que es fuerza resultante a masa por aceleración. En este caso la masa es 3, no va a cambiar, la aceleración es 2, reemplazo y yo voy a obtener el valor de la fuerza resultante. Tú dirás, profe, pero la fuerza resultante es F, sí, porque es la única fuerza. Ya te expliqué que cuando solo existe una fuerza, esa es la fuerza resultante. Sería en este caso 3 por 2, 6 newton. La respuesta, ejercicio número 8, ¿no? Pasamos al problema 9. Me dice calcula F para que el bloque de 6 kilogramos acelere a razón de 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, acá tenemos un bloque que en este caso se mueve hacia la izquierda, ¿no? Acá están las rayitas al final, ¿no? Se mueve hacia la izquierda, la aceleración también va en ese sentido. Como va en ese sentido, la aceleración también hacia la izquierda, eso quiere decir que esta fuerza es la que está a favor de la aceleración, 80. ¿Y quién está en contra? F. Entonces, cuando yo hago suma de fuerzas que van a favor de la aceleración sería 80, menos las fuerzas que están en contra de la aceleración sería menos F. Igual a la masa que es 6 y la aceleración de dato que es 10. Entonces coloco acá mi ecuación, 80 menos F igual a 6 por 10. Me queda acá 6 por 10, 60. Paso a restar el 60 y el menos F lo puedo pasar a la derecha y cambio el signo, ¿no? De tal manera que obtengo el valor de F, en este caso sería ¿cuánto? 80 menos 60, 20 newton, ¿no? Sería el valor de F en este ejercicio. ¿Ya, chicos? Bueno, ya hemos terminado con los ejercicios de clase. Te dejo una actividad pendiente para ustedes, ¿no? Del tema que hemos desarrollado hoy, en el cual va a haber de repente por ahí un ejercicio en el que tienes que aplicar MRV, ¿no? Lo que es el tema que hemos visto ya anteriormente y el tema de hoy que es dinámica lineal, ¿no? Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí. Cuídense, nos vemos hasta la próxima. Chao.